¿Qué nos pasa cuando escuchamos o leemos los relatos del sacrificio de Isaac o también cuando escuchamos reiteradamente el tema de la pasión de Cristo, como Dios envió a su Hijo único como propiciación de los pecados del mundo? ¿Qué nos pasa en nuestro interior? ¿Qué interrogantes nos surgen? Estas historias son historias de crueldad, de un Dios sádico, cínico, o en realidad tienen mucho más que quizás con una vista superficial, con escucharlo de oídas, de lejos y no profundizar en el tema o preguntarnos qué es lo que estos relatos nos quieren decir. Quizás hay mucho que nos estamos perdiendo. Vamos a ver un poquito más en este video cómo estas historias, tanto de lo que se conoce como el sacrificio de Isaac, aunque nunca fue un sacrificio, y lo que escuchamos de la pasión de Cristo, ¿qué tienen en común estos relatos? San Agustín decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se pone de manifiesto en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Una de las claves de la interpretación bíblica tiene que ver con que nunca podemos comprender un texto fuera de su contexto. Esto es algo que cotidianamente lo tenemos claro. Se ven entrevistas de famosos que sacan de contexto una frase y la hacen parecer algo que no es. Entonces, cuando vemos la entrevista completa o quizás sin editar, ahí entendemos a qué se refería y tenemos una visión verdadera de lo que esa persona estaba diciendo. Bueno, lo mismo ocurre con los relatos bíblicos. Si nosotros sacamos un texto de todo su contexto, pierde el sentido profundo del cual está escrito, por cual está relatado para nosotros hoy. Hay una frase que se dice que es un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Un pretexto de qué? Un pretexto que se puede justificar. ¿Justificar qué? Se pueden justificar la guerra santa o el machismo o matanzas, un montón de cosas, pero cuando interpretamos adecuadamente las Sagradas Escrituras, sabemos que tenemos que analizar un texto con diferentes criterios, pero uno específicamente es la unidad de toda la escritura. Significa que un texto lo tengo que analizar en todo su contenido, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. De esa manera es que lo podemos entender. Y a la vez el Antiguo Testamento nos ilumina para interpretar y entender profundamente muchos acontecimientos del Nuevo Testamento, y también el Nuevo Testamento nos ayuda a entender cosas que quizás en el Antiguo Testamento las entendíamos, pero nos faltaba la visión completa. Y es el caso de lo que vamos a analizar hoy. Estos eventos, estos escritos tan fuertes, estos relatos del Antiguo Testamento, el sacrificio de Abraham, que como dije, en realidad no es un sacrificio. En el judaísmo se lo llama la atadura de Isaac, la akedat Isaac, porque en ningún momento hubo un sacrificio, sino que solamente fue una atadura. Y el tema de la pasión de Cristo y la muerte, ¿qué significa? ¿Qué significa creer en un Dios que entrega a su único hijo por amor? ¿Pero qué significa? Y entender este acontecimiento también a la luz de la pasión y muerte de Cristo. Y también ver qué nos está diciendo estos relatos mutuamente uno de otros. Empecemos brevemente a analizar el tema del sacrificio de Isaac, este pedido que Dios le hace a Abraham de entregar a su único hijo y ofrecerlo como en holocausto. No me voy a adentrar tanto en estas descripciones, en estos detalles, porque tengo otro video que acá en los comentarios lo voy a poner el enlace, donde muestro todo el camino y con todos los detalles, lo que Abraham atravesó a lo largo de toda su historia con Dios para poder llegar a este momento, cómo fue preparándose para llegar a este momento. Lo pueden ver o en un artículo o en un video que pongo acá en comentarios. Pero vamos a ver algunos detalles para poder comprender el tema que estamos tratando de profundizar hoy. Si venimos leyendo el libro del Génesis y vemos cómo Dios le promete a Abraham una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, una descendencia incontable. Y Abraham no podía tener hijos, su esposa Sara era estéril, y vamos viendo todo este caminar hasta que finalmente, después de años y años, nace Isaac, este hijo de la promesa, de esta promesa de la descendencia. Imagínense la felicidad de Abraham y de Sara de tener su propio hijo después de años, de pensar que esto era algo que ya no estaba ya en sus proyectos, ya lo habían descartado porque les parecía imposible.
llega su hijo y el amor que sienten, cómo lo van educando, lo van criando, lo van amando, experimentando cosas, abrazándolo. Y de repente Dios llega un día y le dice, Abraham, dame a tu hijo, a ese hijo al que amas, y entrégamelo y ofrécemelo en holocausto. Y como lectores, nosotros sabemos, nos dice el libro del Génesis, en ese capítulo 22 empieza el relato diciéndonos, después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Entonces, y ahí le hace este pedido, Abraham, entrégame a tu hijo. Nosotros como lectores ya tenemos esta clave de lectura, de interpretación, donde sabemos que es una prueba, pero de todos modos podemos decir, ¿por qué lo pone a prueba de esta manera Abraham? ¿No es algo cruel? Después de darle, ¿no parece un poco sádico, cínico decir, acá está tu hijo, el de la promesa, y una vez que uno lo vivencia, lo disfruta y todo, bueno, ahora dámelo? ¿Qué nos está diciendo este texto? Brevemente, una de las cosas que en el otro video digo, es un ejemplo que para mí es muy representativo. Esto que Dios le pide a Abraham es como cuando nosotros elegimos que vamos a correr una maratón. No es algo que podemos correr sin preparación de un día para el otro, por lo menos la mayoría de las personas. Requiere una preparación, un entrenamiento. Esto es lo que pasó con Abraham a lo largo de casi 25 años de relación muy profunda y cercana con Dios. Pasaron tantas cosas, hubo tantas pruebas y tantos acontecimientos donde Dios le mostró a Abraham que él era digno de fe. Abraham, en esta altura de este pedido, no tenía una fe ciega en Dios, tenía una fe confiada, una fe de pruebas, donde Dios le había demostrado que él era digno de fe. Entonces Abraham, por eso, puede decir inmediatamente, nos dice el relato, ¿no? A primera hora. Un Abraham que ya conocemos en los relatos de Sodoma y Gomorra, cómo negocia con Dios, que es llamativo, que cuando parece que va a dejar de negociar, de pedirle, que si hay 50 justos empieza ahí, empieza a decir, bueno, pero ¿y si hay 40 justos? Pero si hay 30, y cuando uno piensa que ya, listo, ganó bastante terreno Abraham y va a dejar de pedirle y de negociar con Dios, sigue insistiendo. Entonces, este Abraham que intercede por gente que no conoce, por otro pueblo, cuando Dios le dice que sacrifique a su propio hijo, al que ama, Abraham no duda un segundo. El mismo texto nos dice que a primera hora de la mañana, a la madrugada, es lo primero que hace, sin vacilar. Tenemos un montón de indicios que nos van mostrando esta confianza plena que Abraham tenía de Dios. Sabía, junto con Isaac, ambos sabían que Dios era un Dios, es un Dios digno de fe, un Dios que siempre cumple sus promesas. Y a Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo de la descendencia, esta descendencia que iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Entonces no había forma de que Dios no cumpla con su promesa. Una cosa muy importante, la mayoría de las personas, a veces cuando escuchamos estos relatos por primera vez, nos hacemos la idea de un Isaac pequeño, un nenito que va inocentemente de la mano de su padre a ser sacrificado sin tener idea de lo que está pasando. Pero esto no es la realidad. Hay un montón de indicios que nos da el texto bíblico donde nos van demostrando que este sacrificio, esta ofrenda, era mutua, tanto del padre como el hijo, de Isaac como de Abraham. Ellos van juntos a dar esta ofrenda a Dios porque confiaban en él, porque Isaac era de una familia donde habían vivido esta devoción a Dios, donde creían en un Dios vivo, en un Dios presente. No era una fe relatada, era una fe vivida. Entonces Isaac también tenía esta fe, confiaba en Dios, confiaban en la promesa y en la palabra de Dios. Entonces ellos juntos, voluntariamente, fueron a ofrecer este sacrificio. Y fíjense este detalle, y si quieren ver más detalles pueden verlo en el otro video. Acá cuando nos dice claramente el texto que Isaac era quien cargaba los leños para el sacrificio. Imagínense, cuando van a hacer un sacrificio para un holocausto, un sacrificio de holocausto, es esos sacrificios donde el animal o la ofrenda se tiene que inmolar completamente. Se necesita un montón de leña, muy pesada. Y subirla en un monte, ya sabemos que es algo también muy difícil. Entonces acá, ¿quién cargaba con los leños? El que era más fuerte de los dos. Acá nos muestra el texto que Isaac no era ningún nenito y que él
Si hubiese querido desatarse de esas ataduras, lo hubiese podido hacer. Si él se hubiese querido resistir a esta ofrenda, lo hubiese podido hacer tranquilamente. Entonces podemos ver que este sacrificio de Isaac y de Abraham fue un sacrificio mutuo, un sacrificio voluntario de ambos. Y esta es una imagen anticipada de lo que años más adelante va a ocurrir en el Calvario, con este otro acontecimiento tan impactante que nos puede hacer también preguntar. A veces hay personas que dicen, para creer en un Dios que es capaz de entregar a su hijo que tanto ama, prefiero no creer. Pero, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos muestra? Acá, como nos dice el misal, cuando iban a ser entregados a su pasión, voluntariamente aceptado. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús mismo, con sus palabras. Él dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. O sea, Jesús acá nos está diciendo con sus propias palabras que Él da su vida por propia voluntad. No es tampoco un nene, un nenito que es ofrecido por su padre en sacrificio por muchos, por una multitud, sino que Él mismo entrega su vida y Él nos explica por qué. Él en la última cena a sus discípulos les dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y esto es lo que Él nos está anticipando de lo que va a hacer. Entonces podemos ver en estos dos eventos que se reflejan mutuamente y como serían lo que se dicen la tipología, la prefiguración de un evento del Antiguo Testamento que después se ve en su máxima expresión en el Nuevo Testamento. Acá es lo mismo, una historia bellísima que como podemos ver de entrega, de confianza mutua de Isaac y Abraham, es una figura de algo que va a acontecer mucho más adelante. Cuando están subiendo la montaña, Abraham e Isaac, Isaac le pregunta al padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. Esa confianza que Abraham tenía es también para ese momento y a la vez sus palabras proféticas. Años después, Dios provee el cordero para el sacrificio, su hijo que voluntariamente va a ofrecerse por nosotros. Abraham e Isaac confiaron de una forma que a mí como creyente me gusta aspirar a una confianza que es lo que más cuesta a veces en nuestro camino, ¿no? Esta confianza que no es ciega, es una confianza a alguien que ya nos demostró quién es, que nos demuestra diariamente quién es. Pero es una confianza que a veces va contra nuestra lógica, porque antecede, a veces esta confianza antecede a la comprensión. Es una obediencia que a veces se hace sin comprender por qué, sin preguntarse por qué o el para qué, quizás no lo entendemos, pero ¿qué es lo que sí entendemos? El quién, a quién confiamos. Entonces eso es lo que tenemos que aspirar que sea suficiente, porque conocemos ese quién, conocemos que es digno de nuestra confianza, que es digno de nuestra entrega, porque nos demuestra quién es y sabemos que tiene un amor de padre que da todo por sus hijos, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces cuando tenemos bien claro ese quién, no hace falta entender el por qué o el para qué y todas nuestras preguntas. Creemos en Dios y le creemos a Dios. Entonces podemos decir, tal como dijo Jesús en el momento clave de su vida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.